What's up guys, welcome to my channel. In today's video we're gonna talk about some tips to score more than 100 in the TOEFL test. So if you're interested, please keep watching. En el video de hoy vamos a hablar de algunos tips para sacar más de 100 en el TOEFL test. Para quienes no saben qué es el TOEFL, es un examen de lengua internacional requerido por muchas universidades y trabajos en países de habla inglesa. Les voy a contar mi experiencia, les voy a contar pues cuánto me saqué en las distintas áreas, les voy a dar algunos tips. No vamos a entrar como muy en detalle como de cada sección, como tienes tantos segundos y tal parte. No, o sea, son como más tips, son como más estrategias que ustedes pueden utilizar para sacar más de 100 y pues para prepararse para el TOEFL si es que tienen que presentarlo. En un video anterior yo ya les hablé como de los recursos que utilicé para prepararme, como de mi experiencia, como de los aspectos generales del test, así que pues te recomiendo que vayas y lo veas porque está muy interesante relacionado pues a este mismo tema. Como recomendaciones generales que te voy a dar antes de tomar el TOEFL, digamos que lo primero y lo más importante es to get familiar with the test, es familiarizarse con el TOEFL. Entonces es entender de qué se trata cada sección, es comprenderlo, es ver cómo se responde, digamos prepararse, es comprenderlo. Entonces les voy a contar más o menos, pues son las 4 secciones: reading, listening, el speaking y el writing, y se incluye un break en el medio de ellas. Para el reading el tiempo puede ser de 54 a 72 minutos y puede ser de 30 a 40 preguntas. Esto depende de si añaden un texto más. A veces al final de tu reading añaden un texto, como un texto de prueba para testear cómo funciona ese texto y pues para ponerlo en futuros TOEFLs. Otra recomendación general que yo les voy a dar cuando ustedes se estén preparando es que midan su progreso en el test. Pues para eso tienen que hacer, no sé, un TOEFL semanal. Digamos que ustedes en su preparación pueden hacer un TOEFL cada semana para ver cómo están avanzando y qué partes son las que más se les están dificultando. Es muy importante saber como qué debilidades tienes tú en el test para así enfocarte más pues en ellas. Si ustedes toman otros exámenes como el GMAT o el SAT, pues sepan que el TOEFL tiene que pasar a un segundo lugar, porque esos exámenes son mucho más difíciles que el TOEFL y pues digamos que al estudiar para esos exámenes de paso estás estudiando para el TOEFL. Digamos que en ese caso el TOEFL podría pasar a un segundo lugar porque al prepararte para esos exámenes te estás preparando indirectamente para el TOEFL como en un 90%. Bueno, y entonces ahora sí empecemos a hablar de cada una de las partes del TOEFL. Acerca del reading, bueno, pues es importante saber que las preguntas en el reading siempre salen en el orden en el que están en el texto. No sé, si la segunda pregunta la encuentras en el párrafo 2, pues la tercera pregunta tiene que estar más adelante que esa. La tercera pregunta, digamos la respuesta a la tercera pregunta no puede estar en el párrafo 1. No sé si me hago entender, pero bueno, siguen, digamos, las preguntas siguen el orden del texto. Y como recomendaciones para esta parte, pues se les recomienda que lean artículos académicos, que lean revistas, que lean periódicos, que lean en websites como el de BBC Global, como el de National Geographic, como el de New York Times, u otros periódicos como The Economist, o no sé, hay muchísimos websites de ciencia y digamos recursos de carácter ya más académico que utiliza vocabulario que a ustedes les puede servir para el TOEFL y que muy seguramente les va a salir, porque créanme que el vocabulario pues que aparece allí no es para nada fácil. Y pues bueno, todas estas páginas de economía, ciencia, política, biología te van a ayudar pues a mejorar ese vocabulario precisamente y ampliar muchísimo el vocabulario. Esa ampliación de vocabulario es clave fundamental para la parte del reading. Bueno, y para el TOEFL en general, pero pues para el reading es muy importante que tengas un vocabulario muy extenso. Entonces pues simplemente tú lees, no sé, media hora, 1 hora al día. Y digamos que vas tomando este hábito de lectura, vas haciéndote preguntas sobre el texto, como cuál era la idea principal, de qué hablaba el autor, cuáles eran, no sé, los componentes de tal cosa, cuáles eran sus principales argumentos, bueno, no sé. Hazte preguntas sobre el texto y responde a esas preguntas para ver qué tanto entendiste el texto. Yo recuerdo que en mi examen hubo un texto sobre la revolución industrial y como el cambio que esto generó en la economía de Inglaterra
y pues nada, el vocabulario estuvo muy difícil. Entonces pues para mí el reading fue la parte más difícil de todo el TOEFL. O sea, el reading, ¡pum!, me mató. Hablando ahora del listening, bueno, esta parte fue mi parte favorita. Creo que es digamos, mi estrategia, la estrategia en la que soy más hábil en inglés. Entonces, digamos que en el listening me fue muy bien. Yo tuve un puntaje de 30 y pues que era 30 sobre 30, entonces todas me quedaron bien en esa parte. Tienes que tener en cuenta que para esta parte se necesita empezar a preparar el oído desde ya. Tienes que ver películas, tienes que, no sé, las páginas que les mencioné anteriormente también tienen podcast, tienen, no sé, hay muchísimos recursos, incluso canciones para que tú vayas preparando el listening, que es, para algunas personas es, digamos, una de las estrategias más difíciles. Yo lo que te recomiendo es que no te quedes con un solo acento. O sea, si tú te quedas con el acento estadounidense pensando que porque el texto es estadounidense y te acostumbras solamente al acento estadounidense, pues en realidad vas a fallar allí, porque digamos que en el listening se pueden escuchar personas con acento británico, personas con acento australiano. Entonces pues tienes que familiarizarte con los distintos acentos y pues no quedarte solamente con el acento gringo. Hay otra cosa fundamental de la cual les quiero hablar aquí y es de la toma de notas. Bueno, para algunas personas es muy difícil tomar notas de todo, digamos del 100% de lo que se habla. Bueno, yo creo que eso sí depende de cada persona. Para algunas personas es muy fácil escribir como el 100% y es la manera más fácil como de memorizar, pero pues en un texto auditivo en donde se habla tan rápido es muy difícil tomar notas del 100% y si no eres bueno tomando notas va a ser muy difícil si digamos que si lo intentas, digamos que esto te podría como dañar el examen, o te podría como atrofiar en el examen. Entonces pues la idea es que tú sepas qué es lo que más te funciona a ti. Si a ti te funciona más solamente sacar ideas principales, si a ti, digamos, eso depende mucho de las personas, pero en mi caso yo soy bueno copiando como el 100% de lo que escucho, porque así me acostumbré desde la universidad. Entonces escuchaba a los profesores hablar y entonces era como que yo copiaba como todo lo que decían, y me funciona mucho esta estrategia de copiar el 100% de lo que yo escucho. Entonces tienes que conocerte. Hay unos cursos y hay videos para aprender a tomar notas, porque es una, digamos, una estrategia que puede ser difícil incluso. Entonces, pues nada, si no eres bueno tomando notas, te recomiendo que empieces a trabajar esa estrategia. El problema de tomar notas en el Home Edition Test, que fue el que yo tomé, es que tienes que tomar las notas en un, digamos en un, uy, es terrible, tienes que tomar las notas en un papel que está dentro de un folder con, digamos, con portada transparente, porque tienes que borrar y luego tienes que escribir de nuevo. O sea, solamente tienes esa pieza de papel como ese tablerito para tomar las notas. Entonces es muy difícil, porque pues ustedes saben que es muy distinto tomar notas con un lápiz a tomar notas con un marcador. Entonces lo que les recomiendo yo es que se consigan un marcador, o sea, si hacen el Home Edition Test, que se consigan un marcador muy delgado, con la punta muy delgada, así como este, ya les voy a mostrar. Este que fue el que yo tomé para el TOEFL, lo tengo aún guardado, solo que creo que ya se secó, ya no escribe, pero pues bueno, ahí lo tengo guardado, porque vean que la punta pues es mucho más delgada que la de un marcador normal. Entonces nada, les recomiendo que por favor tengan eso en cuenta. Si estás en un test center puede ser muchísimo más fácil pues tomar las notas para esta parte del listening, pues porque obviamente vas a tener hojas de papel y ya un lápiz para escribir. Pero hay algo negativo de si estás en un test center, y es que hay otras personas que muy probablemente ya empezaron con la parte del speaking y pues digamos que se puede como interrumpir el sonido y puedes, digamos, distraerte fácilmente con lo que están diciendo otras personas y lo que tú estás escuchando. Así que la concentración es fundamental, es muy importante trabajar el tema de la concentración en el listening y pues esto en el speaking también. Entonces ya después del listening tienes un break como de 10 minutos, tanto en el Home Edition Test como en el que tomas en los test centers. Yo lo que te recomiendo es que uses esos 10 minutos para ir al baño, sí o sí. Yo no fui al baño porque yo no estaba sintiendo ganas de orinar en ese momento, y luego cuando llegué como a la media hora ya empecé como con ganas de orinar y ya no me podía salir, no me podía mover. Entonces, eso fue terrible. Si estás en un test center, he escuchado mucho este tip, y es de que vayas al baño y vuelvas rápido a escuchar lo que los demás están respondiendo. Entonces como que ingreses antes de esos 10 minutos que te dan
pues para que escuches lo que los demás están respondiendo y sepas de qué se va a tratar pues la pregunta, porque es la misma pregunta para todos. Entonces me parece genial porque digamos que ya tener idea de qué te van a preguntar te puede ayudar pues a responder. Tienes que tener claros como tus templates, puedes irlos copiando en ese tiempo, digamos, sales al break y luego entras, vas copiando tus templates para la parte del speaking que te toca a ti. Es genial. Y hablando de los templates, bueno, ya les voy a mencionar un poco más acerca de ello porque sí que son importantes en todo el examen. Si estás en un test center, va a haber mucho ruido de otras personas que están tomando el TOEFL. Entonces, pues no te dejes distraer por ese ruido y pues intenta concentrarte lo que más puedas en tus respuestas. Eso es muy, muy, muy clave. Te dan un tiempo para pensar y un tiempo para responder. Entonces, digamos, te dan 30 segundos para pensar después de haber escuchado los audios o las pequeñas lecturas de esta parte, y luego tienes que responder, no sé, en 1 minuto o 2 minutos. Allí te dan el tiempo muy específico. Entonces pues tienes que tener eso muy en cuenta, porque en el tiempo que te dan para pensar tienes que estructurar la respuesta, y digamos que con ayuda de templates tienes que estructurar lo que vas a decir, porque lo que menos quieres es que el tiempo de respuesta no te alcance y pues que la respuesta a medias, porque eso te bajaría muchísimo, o bueno, te afectaría un poco en el puntaje. Entonces tienes que calcular muy bien el tiempo. Y a mí me parece que esta parte es como muy brusca. O sea, en realidad esta parte es como muy, no sé, es muy brusca porque es muy alejada del cómo es el inglés en la vida real. O sea, tú estás hablando con alguien y no te va a decir como tienes 30 segundos para responderme tal y tal cosa sobre este tema. No, o sea, como que eso no pasa. No sé por qué lo hacen así. Lo siento como muy abrupto, como muy brusco, como muy boom. Pero pues nada, es la manera en la que está diseñado el examen y pues hay que acomodarse a eso. Como es muy poco el tiempo, sí o sí debes usar templates, porque tienes también muy poco tiempo para pensar. Entonces sí o sí debes usar templates. Ahora sí, ¿qué son los templates? Por si se están preguntando o por si alguien no les ha dicho en la vida qué son los templates. Los templates son como estructuras en donde ya está como la frase introductoria, los conectores y como las ideas o palabras que se pueden usar para concluir. Entonces son como esas estructuras ya digamos previamente, digamos que ya existen y que te van a ayudar a ahorrar tiempo. Digamos que eso te ayuda a tener un poco más tiempo para pensar, ¿sí? Porque cuando empiezas a responder no tienes el tiempo de pensar. Entonces si empiezas a decir el template, tienes unos segundos más para pensar. Por ejemplo, the professor states that, bla 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 bla, supporting the idea that, bla 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 bla, y luego como as an opposition of this, bla 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 bla. Entonces como que tienes allí los conectores y como la estructura que te va a servir pues para responder el examen. Otra cosa que te tengo que recomendar aquí en esta parte del speaking es ser consistente con el acento. A ti no te van a pedir como, hey, como el examen es gringo, entonces tienes que usar American English. No, pero sí tienes que ser consistente con el acento que estás usando. Entonces, si por ejemplo estás usando un acento británico, entonces tienes que ser consistente con el acento y el vocabulario británico durante todo el texto, ¿sí? Más o menos me hago entender. Entonces no es como que hagas un mix ahí como de británico y estadounidense, pues porque en realidad no es lo que busca el examen. Y si tienes a alguien para practicar el speaking, sería súper genial. Digamos, si tienes a un profesor, si tienes a algún amigo gringo, si tienes, no sé, a alguien que te pueda ayudar allí en el speaking, como que te escuche, te corrija, con quien tú puedas hablar de temas un poco más complejos, no como los saludos o la rutina diaria, sino con temas un poco más académicos, un poco más complejos, sería genial. Si no, en caso de que no lo tengas, pues entonces habla contigo mismo frente al espejo. Háblate y háblate y háblate lo que más puedas. Y corrígete, grábate, ¿sí? Habla, practica. Hay muchísimas prácticas digamos, para el examen que se pueden encontrar online. Entonces practica lo que más puedas, escúchate y pues califícate, escúchate, grábate y escúchate. Ahora, hablando del writing, lo mismo. Tienes que utilizar templates, pues para la primera pregunta. La segunda pregunta ya es un poco más abierta, no se sabe de qué van a preguntar, pero para la primera sí o sí tienes que utilizar los templates. Son 2 ensayos que se hacen en esta parte y tienes alrededor de 50 minutos para responderlos a ambos. Digamos, para escribirlos ambos, lo cual me parece muy poco porque pues son ensayos largos y complejos. Entonces, bueno, el primer ensayo es sobre un tema determinado que ellos te van a dar, como de que 2 personas hablan sobre un mismo tema. Por ejemplo, no sé, el restaurante en la universidad
o bueno, tal y tal cosa, y una está a favor, la otra está en contra, y luego pues como que tú tienes que resumir el tema, o digamos dar los puntos de vista de las dos personas y dar como tu punto de vista o una conclusión, bueno. Y en el otro ensayo, digamos que es un tema un poco más abierto y pues para ese sí no puedes tener templates. En mi caso, me salió como un tema de la evolución biológica de un ave colombiana, coincidencialmente, pues porque yo soy de Colombia. Entonces me salió como de ese tema de la evolución de esa ave. Entonces estuvo muy difícil porque hablaba pues de partes del cuerpo de las aves. Entonces yo en realidad no sabía mucho sobre eso y pues estuvo muy complicado por eso. Les voy a leer mis resultados para que vean cómo me fue. Bueno, en el reading tuve 20, en esa sí me fue fatal. 20 puntos es muy poco en realidad. Bueno, fue 20 de 30, entonces, y fue en la que más, digamos, la que más se me dificultó y la que más se me dificulta. Creo que es la más difícil para todo el mundo y menos mal está de primeras, pues porque uno entra así como con toda la energía y como con toda la actitud a responder, pero pues igual, muy difícil, se requiere como 200% de concentración. En el listening fue mi parte favorita, tuve 30 de 30, entonces estuvo espectacular. Lo que pasa es que uno de mis trabajos es en una compañía norteamericana de sistemas de seguridad en donde tengo que estar siempre hablando con clientes y siempre, digamos que, entrenando el oído, entonces eso me ha ayudado muchísimo para el listening y pues creo que actualmente es como mi habilidad más fuerte porque en el listening soy buenísimo. En el speaking tuve 24, lo cual está súper bien, y en el writing tuve también 24. Yo no conozco a nadie que en el writing haya tenido el 30 de 30, o sea, de verdad que no conozco a nadie que haya tenido 30 de 30 en el writing, pero pues bueno, me parece que mis resultados están genial, fue un 98. Y pues del 90 al 95% de las universidades en el mundo aceptan ese resultado, entonces me parece perfecto. Hay unas muy pocas universidades en el mundo que no aceptan esos resultados, sino que piden más de 100 como Harvard, Oxford, Yale tal vez, pero pues como mis planes en este momento no son estudiar ni en Harvard, ni en Oxford, ni nada de eso, entonces está súper genial. Entonces tienes que tener en cuenta cuánto te piden, cuánto requieres y pues para esta manera pues saber cuánto es que necesitas sacar, cuánto es que tienes que sacar en el TOEFL. La mayoría de universidades piden más de 80, ya con más de 80 está bien para muchas universidades porque eso ya digamos que determina un nivel Upper Intermediate, que es como un B2, y más de 90, 92 ya es un C1, entonces está perfecto. Depende del programa, a veces en los Masters piden más de 90, más de 95, tienes que saber cuánto necesitas porque en todas las universidades es distinto. Pero pues bueno, como yo les dije, estoy súper conforme con mis resultados porque pues en realidad tuve solamente 6 días para prepararme. Entonces, entre más tiempo tengan ustedes, muchísimo mejor. Yo les había mencionado en el video anterior que recomiendo personalmente, por mi experiencia, como al menos unos 2 meses para prepararse para el TOEFL. Algunas personas dicen como no, 2 meses es mucho, pero creo que 2 meses de práctica te pueden ayudar muchísimo y te pueden ayudar a sacar al menos unos 110. O sea, es como más de práctica, de aprender a manejar los tiempos, aprender a leer más rápido, aprender a calcular bien el tiempo al hablar. O sea, es como, digamos que el examen es como mide más el cómo tomas tú el examen y el si sabes responder o no al examen. Bueno, obviamente que el nivel de inglés también lo mide, pero pues es más importante el saber responder al examen que el mismo nivel de inglés. Entonces, entre más tiempo tengas para prepararte, muchísimo mejor. Eso fue lo que yo hice en una semana y eso es lo que yo te recomiendo desde mi experiencia. Entonces, espero que este video te haya servido muchísimo y que pongas todos estos tips en práctica, que veas el video que tengo por allí en mi canal, digamos el video anterior a este sobre el TOEFL, que te va a servir muchísimo. Y pues listo, esto sería todo. Déjame saber si tienes alguna pregunta, estaré leyendo los comentarios. Nos vemos por allí en Instagram y Facebook. Thank you guys very much for watching this video up to the end. See you very soon in the next video. Bye bye.